Bueno, como dijeron, yo me voy a ir a Argentina el miércoles y voy a estar allá un año entero formándome, haciendo una escuela que se llama Instituto Misión. Y sí, para aprender más de el fin de los tiempos, de el carácter de la iglesia, para formarme. Ay, no sé si pueda predicar. Hoy traigo yo un mensaje muy fuerte y directo y siento mucha responsabilidad al predicar, porque yo sé que este mensaje me lo dio Dios. Y es un mensaje fuerte, es un mensaje fuerte que a mí me rompe, a mí me quiebra. Y quiero partir si pueden poner 2 Corintios 5:15. Voy a hablar de cómo tener una devoción a Dios, por qué tener una devoción a Dios. Y nosotros debemos tener una devoción a Dios porque nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida no es nuestra vida. Nuestra vida no es nuestra vida. Dice, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros. Nuestra vida no es nuestra. ¿Saben? Y cuando yo oraba para la introducción, el Señor me daba una introducción muy simple, pero me decía que todo el que respira tiene un propósito. Todo el que respira tiene un propósito. Y me recordaba el Señor que el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo. Entonces, si tú hayas sido salvo y sigues vivo, tú vives con un propósito. Vives con un propósito que es salvar a otros. Y el propósito que Dios ha depositado en ti es mayor que tu vida. El propósito de Dios es mayor que nuestras vidas. ¿Sí? El costo de seguir a Jesús es muy grande. ¿Sí? Nuestra vida entera no vale nada al lado de su propósito. En Filipenses dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros vivimos para Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros vemos el morir como ganancia? Porque yo no. El morir es ganancia. Hay 3 cosas que necesitamos para tener una devoción a Dios y por la cual necesitamos. Y la primera, necesitamos tener un corazón que es puro y vulnerable. Un corazón que es genuino, que es honesto. Un corazón que nada lo esconde. Un corazón lleno del amor de Dios. Si pueden poner Proverbios 20:27, que ahí habla de la clave de cómo tener un corazón puro y vulnerable. ¿Y qué es un corazón puro? Un corazón puro es donde Dios reina, es donde Dios es el primero, donde no hay ídolos, donde no hay nada más, es solo el amor de Dios. ¿Pueden poner la versión de la NTV, por favor? Esa me gusta. Ah. La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Sí, no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo muchas intenciones que no son buenas, que no vienen de parte de Dios. Y hago cosas que quizás son buenas, pero la intención con la que hago no es buena. ¿Saben? Y no sé si ustedes saben, pero en el cielo va a haber recompensas. Pero ustedes van a recibir esas recompensas de acuerdo al corazón con que lo hicieron. ¿Sí? Está escrito también en la Biblia que incluso un vaso de agua va a ser recompensado en el cielo. Ese versículo me encanta, porque yo siempre veo a Marcial cuando trae un vaso de agua y yo sé que él va a tener mucha recompensa en el cielo, porque él lo hace de buen corazón, ¿sí? Pero cuántas veces nos pasa que hacemos cosas incluso buenas, pero con un corazón malo, donde queremos llamar la atención, donde queremos mostrarle a otros lo bueno que somos. Debemos rendir eso al Señor. Así le pasó a Saúl. Saúl era ungido, Saúl fue rey, el primer rey de Israel. Y partió bien, ¿no? Partió bien. Pero cuando lo escogieron de rey, ¿qué hizo él? Se escondió. Él se escondió porque no creía en la promesa de Dios. No creía en el propósito de Dios en su vida. Por eso cuando Dios lo llamó para ser rey, él se escondió. No fue a reinar a Israel al tiro. Él dudó
y se escondió. No confió en el propósito de Dios. Y nosotros debemos confiar en el propósito de Dios. ¿Y quién sí lo hizo? El rey David. Y el rey David fue de los hombres que pecó en gran manera. Pecó en gran manera, cayó hartas veces, hizo adulterio, mató a muchas personas, ¿no? Pero él era ungido y tenía un corazón de acuerdo y conforme al corazón de Dios. Y él se arrepentía. ¿Saben? Y una parte de tener un corazón puro es arrepentirse rápidamente. Es arrepentirse. Es cuando uno detecta que hay pecado, rendirse al tiro. No dejar que el pecado crezca. Porque el pecado crece en la oscuridad, en lo oculto. Por eso debemos dejar que la luz de Jesús ilumine nuestro espíritu, como dice Proverbios. Que esa luz ilumine nuestro corazón y dé a conocer lo que hay acá adentro. Cuando esa luz nos ilumina, vemos cuáles son nuestras intenciones. Y Él las puede limpiar, créeme que las puede limpiar. El rey David, como dije, pecó, ¿no? Pero él dice que también él se arrepentía rápidamente. Él se arrepentía cada vez que caía, él llegaba a los pies de Jesús y se arrepentía de nuevo. Para tener un carácter conforme al de Cristo necesitamos tener motivos puros y tener el deseo de morir a nosotros mismos. Sí, me gustaría si pueden poner Lucas 9, del 23 al 27, que habla del costo de ser un seguidor de Jesús. Entonces dijo la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Cuál es la primera parte? Negarse a sí mismos. Negarse a sí mismos. Negar esos motivos que no son puros. Y cuando la luz de Jesús nos ilumina, empezamos a ver lo que a Él sí le agrada, sí le gusta. Pero saben, estos motivos que no son puros, están con nosotros por nuestra naturaleza, por nuestra carne también. Y debemos negarlos. Por eso dice que debemos abandonar nuestra propia manera de vivir, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. No es solamente seguir a Jesús, no orar una vez al día y estás listo, no. Eso no es un discípulo. Eso no es un discípulo, alguien que se niega a sí mismo y busca a Dios como prioridad encima de la tuya. Si tu vida no es tu vida no te pertenece a ti. Es fuerte, es duro, pero es así, tu vida no te pertenece. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Si intentas salvar tu vida, la vas a perder. No es tu vida. Tienes que entregarla. Y cuando tú la entregas, tú la salvas. Así es como funciona. Cuando rendimos nuestra vida, la salvamos. Si tratamos de aferrarnos, la vamos a perder. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes y destruyes a ti mismo? ¿Cuál es el beneficio de ganarlo todo? ¿Qué ganamos si esta vida va a pasar? ¿Saben? Si pensamos en una eternidad comparada a una vida como esta, no es absolutamente nada, ¿saben? No es nada. Y tenemos el privilegio nosotros de poder escoger dónde pasamos nuestra eternidad. Si pasamos nuestra eternidad conociendo a Jesús o apartados de Él para siempre. Y no es un camino fácil, es un camino angosto y estrecho, que duele. Va a haber mucha herida en el camino, pero es una vida eterna la que uno va a conseguir. Y si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. El Señor va a volver y Él va a venir a juzgar. Y Él dice que se va a avergonzar de aquellos que se avergonzaron de Él. ¿Saben? Eso es algo muy fuerte. No hay que tomarlo a la ligera eso, porque que Dios se avergüence de ti es algo terrible. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero que cuando venga Dios esté avergonzado de mí. Cuando llegue Dios, yo quiero haberle preparado el camino. Yo quiero haber dejado todo por Él. ¿Saben? Cuando tocamos la alabanza, estaba esta canción de Preparamos una alfombra roja. Yo una vez tuve una visión muy fuerte, de las cosas más fuertes que me han pasado, donde yo podía ver a Jesús venir en un caballo blanco en las nubes. Y yo estaba en la tierra, y yo estaba
tenía una corona en mi cabeza y el Señor me decía, prepara el camino, prepara el camino. Y lo que me dio fue una alfombra roja. Y me dijo, tira la alfombra roja, así. Y yo tiré la alfombra roja por toda la tierra. Y alrededor de esta alfombra roja había gente de todas las naciones. Y después venía él con su caballo blanco y empezaba a caminar por esa alfombra roja. Y así es como va a ser, él va a volver y van a haber personas que van a ser avergonzadas y otros que van a ser recompensadas. Y eso yo lo voy a ver muy claro. Los que preparan el camino van a ser recompensados. Los que siguen sus caminos van a ser avergonzados en ese día. Y para eso tenemos que dejar de fingir y quitarnos todas las máscaras que tenemos. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero eso me pasó por mucho tiempo. Me pasó por casi mi vida entera en la iglesia, aquí, hasta los 17 años. Yo iba al colegio, era una persona, en la iglesia era otra. Tenía un montón de máscaras puestas. Y una a una el Señor las ha tenido que ir rompiendo para encontrar a alguien que realmente lo busca. Y cuando el Señor nos ve tal como somos, Él no se va a avergonzar. Pero si cuando Él vuelve tú estás lleno de máscara, Él sí se va a avergonzar. Porque Él sí te conoce. Él sí te conoce. No podemos escondernos de Él. No podemos escondernos de esa luz. ¿Saben por qué no podemos escondernos de esa luz? Porque Pablo lo intentó. El apóstol Pablo lo intentó. Él quería escapar. Él perseguía a los cristianos. Pero en camino, cuando iba a encarcelar a los cristianos, Él fue impactado por una luz brillante. Y desde ese momento Él cambió radicalmente. Él perseguía y mataba a los cristianos, pero después de que lo encontró la luz, Él fue transformado radicalmente. Y ahora fue uno de los mayores apóstoles que escribió gran parte de la Biblia. Un hombre muy usado. Por eso debemos dejar que esa luz nos toque. Saben, yo sé que el Señor va a hacer algo muy grande hoy. Han pasado muchas cosas y no es casualidad. Yo sé que el Señor va a hacer algo muy grande hoy. Pero lo más importante no es lo que va a pasar hoy en cuanto a quizás milagro o lo que pase, sino es tener ese corazón puro. Sí, eso es lo más importante. Lo más importante es tener un corazón puro cuando lo hagamos. Puede que 40 personas se sanen en un día, pero si tú no tienes un corazón puro, de nada te vale. De nada te vale. Porque esas recompensas no van a valer. Las recompensas que tendrán en el cielo que van a valer son las que son de corazón puro. Si pueden poner el Salmo 62:8, por favor. Así como nuestra vida no es nuestra, nuestro corazón no es nuestro, nuestra vida no nos pertenece. Dice, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Podemos abrirnos totalmente a Él. Hay otra versión que dice, derramad vuestro corazón delante de Él. Derramar tu corazón delante de Él por completo. Si no, no podemos aferrar a esto que creemos que es nuestro, porque no es nuestro. Debemos entregarlo a Él, debemos dárselo a Él. El segundo punto es vivir vidas dignas del sacrificio de Cristo. Vivir vidas llenas del carácter de Jesús. Si pueden poner primera de Filipenses 1:27, por favor. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Debemos vivir como ciudadanos del cielo. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, no nos pertenece esta vida, no nos pertenece. Comportándose de una manera digna de la buena noticia de Cristo. ¿Cómo se ve una vida digna del Evangelio? Yo una vida digna del Evangelio lo veo como se formó la primera iglesia. Y la primera iglesia estaba llena de persecución. Ser un cristiano en ese tiempo era ser perseguido. Si tú eras cristiano en ese tiempo tenías que estar dispuesto a morir. No había otra. Y lo que hoy se ve como un cristianismo radical
de morir por Jesús, en ese tiempo era algo normal. Era normal. Ser un cristiano era estar dispuesto a morir. Pero ese llamado de estar dispuesto a morir no es solo para esa primera iglesia, también es para nosotros. Porque si nos aferramos a nuestra vida la vamos a perder. Si pueden poner en Filipenses también 1, del 29. Saben, el morir por Cristo es algo bueno, no algo malo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Cristo. Confiar en Cristo es un privilegio, pero sufrir también. Pero muchas veces vemos el sufrimiento como algo malo y empezamos a reprender al enemigo cuando nos pasa algo. Pero el sufrimiento es bueno, es un privilegio. Es un privilegio sufrir por Cristo. Y eso es lo que forma nuestro carácter. ¿Quién fue el hombre que más sufrió? Jesús. Nosotros tenemos que estar dispuestos a confiar, pero también a sufrir, a sufrir. La iglesia de Filipenses era la iglesia perseguida donde Pablo también fue encarcelado. Él fue encarcelado ahí. Y fue donde también estuvo este terremoto y se abrieron las celdas, ¿se acuerdan? Eso fue en Filipenses. Había mucha persecución y Pablo envía esta carta, diciendo que es un privilegio sufrir, diciendo que es un privilegio confiar en Dios. Y quizás nosotros cuando leemos esto, lo leemos así nomás, lo leemos rapidito y lo pasamos la página. Pero ustedes imagínense que están siendo perseguidos, que están sufriendo y ustedes leen esto. Sufrir es un privilegio. Y a mí me tocó verlo eso, ¿saben? Yo fui a Irak y conocí ahí cristianos que les llegaban amenazas de muerte, que no habían leído la Biblia todavía. Y yo les mostraba esto, mira, sufrir es un privilegio. Y ellos se ponían felices. Ellos sonreían. Me pasó con este amigo que yo tenía que era musulmán, que se convirtió después de un sueño sobrenatural que tuvo de Jesús, que esa misma semana él se iba a bautizar. El día antes de su bautismo le amenazaron de muerte. Le amenazaron de muerte. Y yo tuve que vivirlo al lado de él. Yo me acuerdo que sacaban fotos de nosotros cuando estábamos leyendo la Biblia, cosas así, nos sacaban fotos, todo muy controlado allá. Y él me decía, antes del bautismo me decía que no quería ir al bautismo porque tenía miedo a que lo mataran en ese lugar. Yo le decía, confiar en Dios es un privilegio y sufrir por Él también. Y fuimos igual y se bautizó. Y cuando se bautizó, yo ahí le hice 2 preguntas. Yo le dije, ¿tú crees que cuando tú mueras vas a ir al cielo? Y él me dijo que sí. Yo le dije, ¿tú crees que Jesús es tu Señor y Salvador? Y él me dijo que sí. Y después hablamos después de su bautismo y él me contaba que ya no tenía miedo a morir, que estaba dispuesto a morir por él y que ahora sí lo veía como un privilegio. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Saben, cuando yo oraba por este tiempo yo veía eso muy fuerte, que tenemos que perder el miedo a la muerte, porque cuando se pierde el miedo a la muerte, todos los otros miedos se van. Ese es el último miedo que se pierde. Cuando uno pierde el miedo a la muerte, uno está dispuesto a entregarlo todo. Por eso es que la primera iglesia era tan radical y veía cosas radicales, porque no tenían miedo a morir. Por eso es que la iglesia perseguida crece tanto. Se cree que en Irán el 50% ya es cristiano y todo está por abajo escondido. 50% de un país musulmán es muchísimo. Dicen que 25 millones se creen que son cristianos ya. La iglesia crece en persecución porque están dispuestos a morir. La persecución es lo que prueba, es el fuego que prueba nuestra fe. ¿Saben? Y cuando yo estaba allá, me asombraba mucho porque en las reuniones de oración que tenían allá, ellos oraban por la iglesia de Occidente. Y muchas veces nosotros oramos por las iglesias de allá y decimos, Señor, quita la persecución, quita el sufrimiento. Pero dicen, no, no hagan eso, no oren por eso, oren para que nos mantengamos firmes. Porque el sufrimiento es algo de Dios, el sufrimiento es un privilegio. Y cuando ellos oran para que se despierte la iglesia de acá. Yo debo decir que a mí muchas veces me da pena. Me da pena porque es tan fácil escoger por el mundo acá. Hay tanta libertad.
En esos países musulmanes todo es muy restringido, todo es muy oculto, todo muy oculto. Entonces tampoco se puede caer en muchas cosas. Eso hablábamos con alguien allá que decía que la cultura en Occidente está muy sexualizada. Allá los musulmanes, no, todas las mujeres visten vestidos largos y acá todos los cristianos, no todos los cristianos, muchos cristianos están atados en pornografía, en cosas ocultas. Una cultura muy sexualizada que busca las drogas, que busca placer en otras cosas. Y saben, una cosa que me decían allá también es que ellos honraban mucho y veían como sus héroes a los cristianos que se mantenían firmes acá. Decía que era algo más difícil que sufrir persecución, era escoger a Dios en medio de tanta libertad. Y yo nunca lo había visto así. Pero yo creo que sí, es verdad. Puede ser incluso hasta más difícil vivir un cristianismo acá que allá. Porque hay tanta libertad, es tan fácil caer, es tan fácil irse por el mundo. La persecución es un lugar fértil para que la iglesia crezca. Y en los últimos tiempos se sabe que va a haber persecución y como nunca. Y tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados para morir por Cristo. Tenemos que tener esa mentalidad de Jesús de obediencia hasta la muerte. De obediencia hasta la muerte. No solo en las cosas que son fáciles, no solo en las reuniones de oración, no solo en la vigilia, sino hasta la muerte. Hasta la muerte. Si pueden poner Filipenses 2, del 1 al 11, que habla de qué es tener un carácter de Cristo. ¿Qué es tener un carácter de Cristo? ¿Cómo tener la mente de Cristo? ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Tiene que haber unidad en el cuerpo. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Eso es algo muy fuerte. ¿Cuántas veces nos tratamos de nosotros resaltar en vez de ver a otros como superiores a nosotros mismos? Es algo muy difícil, es algo muy difícil. Amar a los otros de verdad es muy difícil. Pero saben, yo en esa iglesia perseguía así lo veía muy claro. Porque cuando se pierde el miedo a la muerte, tú estás dispuesto a hacerlo todo. Escuchábamos testimonios allá también que había una casa iglesia que recibía una Biblia, y no tenía ninguna. La recibían y lo que hacían es que rompían la Biblia, rompían las hojas y empezaban a repartirla con todos los hermanos. Y decían, tú memorízate este libro, y tú el resto. Y después vamos a rotar. Y se aprendían la Biblia así. Se la tienen que aprender. Después lo escriben en las murallas también muchas veces. Pero existe un hambre por conocer la Biblia tan fuerte, tan desesperado. Y que acá no existe realmente. No existe. Por más que tenemos más Biblias que ellos, por más que tenemos más conocimiento, hay menos hambre. Hay menos hambre. Nos contaban también que allá las únicas veces que ponían en disciplina a la gente era porque cantaban demasiado fuerte. Porque en los momentos de adoración allá no pueden cantar fuerte, tienen que susurrar. Y que cuando un hermano cantaba muy fuerte, lo ponían en disciplina y no podía venir 2 reuniones. Fuerte. 2 reuniones por cantar fuerte. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre.
Necesitamos tener ese corazón humilde que tenía Jesús. Necesitamos tener ese corazón humilde. Necesitamos tener esa mente, esa actitud que tenía Cristo. Necesitamos cultivar el carácter de Jesús. Y eso no llega en solo un día, hay que cultivarlo. El carácter se cultiva, se transforma, se trabaja. Él se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Él se humilló hasta la muerte. Él obedeció hasta la muerte. Yo puedo seguir contando historias de allá, pero no lo voy a hacer. De verdad que hay muchísima historia. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros nos humillamos? Dios nos exalta. Dios nos exalta. Por eso Dios se humilló, Jesús se humilló hasta la muerte, y ahora es el exaltado, el único que es exaltado. Por eso se dice en Apocalipsis: toda gloria al Cordero. Debemos vivir vidas dignas de ese sacrificio que se hizo hasta la muerte, que fue perfecto. Para perder este miedo a la muerte se necesita tener una perspectiva eterna. Si nosotros lo vemos con nuestros ojos, no lo vamos a vencer. Tenemos que tener los ojos de Jesús, los ojos de Cristo, para vencer este miedo. Si pueden poner Hebreos 11, del 13 al 16. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Así de simple. Abraham tuvo una promesa, no la tierra prometida. Y él que hizo obedeció, él fue la tierra prometida. Abraham nunca vio la tierra prometida, nunca la pisó, nunca supo nada de la tierra prometida, pero él obedeció. Y él ahora tiene preparado un lugar celestial, tiene preparado una ciudad allá en el cielo, porque obedeció, aunque no vio la promesa. ¿Estamos dispuestos nosotros a obedecer aunque no veamos la promesa? Para que este miedo a la muerte se vaya, necesitamos tener una mente como la que tenía Abraham y todos estos hombres de fe, que decían: esta no es mi casa, esta no es mi casa está en el cielo, esta casa es temporal. Cuando vemos que este lugar es temporal, el miedo a la muerte se va. Y lo vemos como ganancia. El morir es ganancia. Si pueden poner Filipenses de nuevo, 2, del 12 al 18. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esfuércense por mostrar su salvación con temor y reverencia. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Esa es la buena noticia que Él nos da. No tenemos que hacerlo solos. Él nos da el poder. Él nos da el poder. Dios que trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. No solo nos da el poder para hacerlo, sino nos da el deseo. Nos da el deseo de hacer lo que a Él le agrada. Y cuando uno lee la Biblia, uno sí lo ve. Cuando uno lee los profetas, cuando uno lee de estos hombres de fe,
Yo sí lo veo. Ellos tenían el deseo de agradar a Dios y tenían el poder para agradar a Dios. Y quiero decirte que tú también puedes tener ese deseo y tienes la capacidad de agradar a Dios. Tienes la capacidad de agradar a Dios. Pero se requiere este temor reverente, ¿no? Este temor reverente. Cuando uno lee los profetas y uno lee las cosas locas que ellos hacían, uno que quizás no lo entiende ni siquiera. Por ejemplo, Ezequiel, Dios le había dicho que se acostara 1 año en el suelo, de lado, 1 año, y que comiera heces. Y lo hizo. Isaías tuvo que correr desnudo. Cosas locas hacían los profetas. Pero lo hacían porque tenían un temor reverente a Dios. Y tenían el poder y tenían el deseo de agradar a Dios. Cuando tu deseo es agradar a Dios, el miedo a la muerte se pierde. Porque a Dios le agrada que tú des tu vida por Él. Existe ese deseo de agradarlo. Hagan todo sin quejarse, sin discutir. Imagínense, esta carta está hacia una iglesia en persecución y Pablo le escribe, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Y las injusticias que deben estar viviendo esta gente. Imagínense esta iglesia que cada día ven que un hermano se muere. Y no, dice ahí, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Imagínense cómo es eso. Que tú ves que se está quemando tu amigo, tu hermano, y tú no te puedes quejar ni puedes discutir. Para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. De nuevo está esta luz. Brillen, brillen. Hay un llamado a brillar por Él, a agradarlo, a brillar por Él. Y es esa luz que leímos en Proverbios delante. Cuando la luz expone esos motivos, empieza a transformar todo y uno empieza a brillar. La luz es tan fuerte que uno empieza a brillar. ¿Y por qué brilla tanto una luz? Porque está en un mundo oscuro. Cuando el ambiente es oscuro, la luz brilla más. La luz brilla más. Aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Aférrense a la palabra de vida. Y cuando Cristo vuelva, Él se sentirá orgulloso. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hay 2 formas en que Dios se va a sentir. Una se va a avergonzar y otra se va a sentir orgulloso. Y nosotros sí tenemos el poder de escoger cuál vamos a hacer. Tenemos el deseo y el poder de hacer lo que Dios le agrada o actuamos en nuestra propia carne. Porque Dios o se va a avergonzar de ti o se va a sentir orgulloso. No hay otra. En esto es muy blanco y negro. Él o se va a avergonzar o te va a honrar. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Dice que es una alegría el derramar tu vida para Dios. Esta carta es conocida también como la carta del gozo, porque habla del gozo. Habla mucho del gozo, Filipenses. Pero cuando uno ve lo que la iglesia está pasando, es como, ¿cómo puede estar hablando Pablo del gozo cuando los hermanos están muriendo todos los días? Cuando la gente está sufriendo, él habla del gozo. Y dice que dar tu vida como una ofrenda líquida a Dios es un gozo. Debemos gozarnos en eso. Derramar tu vida como ofrenda líquida a Dios y también el fiel servicio es una ofrenda a Dios. Y quizá ahora no estamos en un ambiente donde estamos siendo perseguidos a muerte, pero debemos estar dispuestos. Debemos estar dispuestos a hacerlo. También el fiel servicio es una ofrenda a Dios. Y ahí viene esa devoción, ese compromiso con Dios.
Tiene que haber una devoción y un compromiso con Dios. Porque eso a Dios le agrada. Y Dios te da el poder y te da el deseo de agradarlo. Si pueden poner Hebreos 1, del 8 al 9. Este gozo del Señor también quita ese miedo a morir. Cuando experimentamos el gozo de Dios, que no tiene sentido realmente. Imagínense esta iglesia, estaba siendo perseguida y le hablan del gozo. Y ellos pasaron bien, esta iglesia se mantuvo muy bien. Y yo creo que fue por el gozo. Que aún en el sufrimiento, aún en los momentos más difíciles, ellos se gozaban. Ellos se gozaban. Pero el Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios está ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Y aquí habla del aceite de la alegría que fue derramado sobre el Hijo más que ningún otro. O sea, Dios, Jesús, fue caracterizado por ese gozo, ese aceite de gozo que fue derramado sobre Él. Y yo creo que también con Jesús fue así. Él pudo sobrellevar todas sus cosas porque Él experimentó y Él fue ungido con el aceite de alegría, más que ningún otro, dice. Dios está ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También Esteban es un personaje que a mí me gusta mucho, el primer mártir de la iglesia. Esteban fue un hombre que predicaba el evangelio, que era lleno del Espíritu y que fue perseguido y lo mataron, ¿sí? Y lo apedrearon. Pero dice que antes de que lo apedrearan, él se arrodilló y miró al cielo y el cielo estaba abierto. Y en el cielo abierto vio la gloria de Dios, vio el trono de Dios y al Hijo sentado al lado derecho. Y yo cuando me imagino ese momento, yo me imagino a Esteban muriendo con una sonrisa. Yo me imagino a Esteban feliz. ¿Y qué dice Esteban en ese momento? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Igual que Jesús. Lo mismo que él dijo en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No les cuente esto como pecado, dijo Esteban. Yo creo que cuando uno es fundamentado y uno tiene ese aceite de alegría en uno, uno está dispuesto a morir con alegría. Uno está dispuesto a dejarlo todo, a perderlo todo con alegría. Y el Evangelio, eso dice Romano en una parte, no me acuerdo dónde, que el Evangelio se trata de paz y gozo. Que eso es vivir el Evangelio. Tener paz y gozo. Y por más que haya sufrimiento, por más que haya persecución, por más que hayan problemas, va a haber paz y gozo siempre. Y el gozo es algo que nosotros podemos aferrarnos al igual que la paz. Pueden poner Hebreos 2, 14 y 15, por favor. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. ¿Quién tenía el poder sobre la muerte? Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Aquí habla que el sacrificio de Jesús nos libera de ese temor a la muerte. Hay un llamado claro aquí para dejar de vivir un evangelio cómodo y empezar un evangelio donde uno está dispuesto a darlo todo. Donde existe una devoción a Él, donde existe un compromiso con Él, donde uno hace lo que a Dios le agrada, por encima de tus propios deseos.
A mí me costó mucho volver a Holanda después de mi viaje a Irak. Me costó mucho volver a la iglesia porque yo la veía muy apagada y me daba mucha tristeza. Pero a mí el Señor también me ha llamado a despertar a la iglesia. Y la iglesia sí puede despertar y va a despertar. Debemos dejar de vivir un evangelio cómodo. Tenemos que empezar a negarnos a nosotros y buscar lo que a Él le agrada. Yo quiero invitarte a que pase adelante si tú quieres ser uno de ellos que quiere empezar a hacer lo que a Dios le agrada. Alguien que quiere perder ese miedo a morir, que quiere ser ungido con ese aceite de alegría. Me gustaría que podamos nosotros todos ahora orar junto a Él. Primero pedir perdón porque no lo hemos dado todo, porque hemos temido hasta la muerte. Limpiemos nuestros corazones delante de Él antes de buscarlo.